novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Bienvenidos, hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a este discipulado en el programa de Trazo del Escriba. Hoy tenemos la bendición que nos acompaña nuestra hermana Erika y nuestro hermano Kevin. Bienvenidos, amados, gracias por estar acá. Amén. Y a todos ustedes que están allá en casa, también les bendecimos y les agradecería mucho que todos juntos hagamos una oración para poder entrar a este tema y sea nuestro Señor Espíritu Santo el que nos dé la revelación. Padre, muchas gracias por esta noche. Venimos delante de ti, rogándote, amado Dios, que nos concedas la revelación de tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser instruidos, pero que también el conocimiento de tu verdad venga para hacernos libres. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que quites todo estorbo del ambiente, de nuestro corazón y mente, Señor, para que así fluya y sea sembrada esa buena semilla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy con el favor del Señor estamos llegando ya a una cuarta parte del tema que le hemos llamado los hijos de Jezabel. Y será necesario que nos ubiquemos en los textos base de lo que ha sido como un fundamento en lo que estamos edificando. Allá en Apocalipsis 2:20 en adelante dice la Escritura: pero tengo esto contra ti. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Perdón, solo hago una pequeña ampliación. Le está hablando al siervo y a su vez a la iglesia, el Señor. Allá en la antigüedad de las 7 iglesias que se describen en Apocalipsis, y hemos explicado que representan hoy la totalidad de la iglesia, ¿verdad? Donde hace observaciones del Señor, tanto de las cosas incorrectas que ellos hicieron y que les daba oportunidad de arrepentimiento y que debemos vencer hoy, como también las cosas positivas. En este caso, el problema es que ellos habían dejado la influencia del espíritu jezabélico. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación. Para mí es bien importante nuevamente comentar y subrayar que entonces a los hijos de Dios, y especialmente hemos explicado a lo largo de estos temas, que Jezabel especialmente procura hacer tropezar a los servidores, léanse los 5 ministerios y servidores en general, ¿verdad? Con el fin de que no participen de las bodas del Cordero. Sería interesante también meditar en eso un poquito más, puesto que Jezabel es una entidad femenina. Tal vez representa de alguna manera, no sé si deba decirlo, pero quizás esa potestad caída, la reina del cielo, y tenía un lugar muy importante, ¿verdad? Cuando no había caído, y entonces ahora le da como envidia, le da dar cólera, ¿verdad? Que hay una entidad que ahora se va a casar con Cristo. Entonces ella quiere estorbar para que la iglesia, esa entidad espiritual llamada Iglesia de Cristo, no se case con el Cordero, porque al no casarse en el tiempo de la boda, por supuesto, quedarían aquellos salvos únicamente como salvos. ¿Sí? ¿Quién me siguen, amados? Amén. ¿O estoy solo pensando yo solo? Entonces dice que mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Vuelvo a leer acá el verso 20.
Pero tengo contra ti alguna cosa, y es que permites a cierta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos para que caigan en fornicación. Entonces, también hemos comentado que cuando habla de querer hacer caer en fornicación, no está hablando solamente, yo diría que ni siquiera primeramente de la fornicación literal o física, sino de la infidelidad espiritual, que por supuesto el que cometa el pecado, el que consuma, digamos, el pecado llevándolo hasta lo físico, pues obviamente está fornicando y está mal. Pero es importante que esto lo tengamos presente para que podamos discernirnos y podamos discernir el ambiente que nos rodea, que no vayamos a estar siendo guiados o incitados a ser infieles a Dios. Verso 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Aquí, bueno, tal vez me voy a apresurar, pero sí es necesario comentarlo. Es que entonces miramos que ya Jezabel, al provocar la fornicación, por la influencia que pueda hacer, entonces su propósito es que se den a luz hijos de Jezabel, para que entonces, dice acá, Dios los mate con pestilencia. Yo he sido bien claro, pero pues no me es cargoso repetirlo, en cuanto a que acá nos deja ver la palabra como una advertencia de parte del Señor, para que si estamos haciendo algún tipo de obra influenciada por Jezabel, nos arrepintamos y le pidamos perdón. Sin embargo, y que también en los juicios que se leen en Apocalipsis, sellos, trompetas, copas y truenos, si bien la iglesia va a haber parte de los juicios hasta el momento en que va a ser arrebatada, me parece que de alguna manera algunos sí puedan ser afectados en cuanto a las pestilencias como un trato para purificación, si es que habían tenido algún tipo de problema como este que se menciona acá. Yo quiero ser muy, muy claro y tratar de ser amplio en este sentido, porque yo no estoy diciendo que si alguno se enfermó ahora del COVID, ¿verdad?, entiéndase pestilencia o plaga o pandemia, yo no estoy diciendo que necesariamente estaba teniendo alguna fornicación jezabélica. No estoy generalizando, ¿ya? Pero tampoco podemos querer, como dicen las abuelitas, ¿verdad?, tapar el sol con un dedo, porque sí es cierto que algunos cristianos fueron tratados, porque si no, ¿para qué el Señor lo advertiría? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Acá a mí me dejaba sorprendido el libro de Oseas, en el capítulo 2 y versículo 4, en la versión Torres Amat, dice: no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de fornicación. Entonces, hemos aprendido también que el enemigo conoce la Escritura. Incluso le dijo al Señor, ¿verdad?, que estaba escrito que el Señor mandaría el Padre ángeles para protegerle, para que su pie no tropezara en piedra, ¿se recuerdan? O sea que conoce Biblia el diablo, que el Señor lo reprenda. Igual que Jezabel, ¿va? Jezabel sabe que si un hijo de Dios fornica con ella, y entonces se dan a luz frutos de Jezabel, hay una sentencia, que Dios por esos frutos no va a tener compasión, porque son hijos de fornicación. ¿A mí sí me estoy explicando? Espero que también los hermanos, también en su corazón haya un amén. Bueno, entonces, en ese orden de ideas hemos venido escudriñando la palabra y el Señor nos llevó a ver que, por lo menos me parece a mí, los hijos de Jezabel, figurados en aquellos que fueron
hijos entre Acab y Jezabel. Ya no voy a leer los textos porque lo hemos conversado anteriormente, solamente hago referencia para que si alguien quiere ratificar o se está, hoy es la primera vez que escucha este tema, que ya es la que dijimos, cuarta parte. ¿No? Pueda saber de dónde es que miramos en la palabra que Acab y Jezabel tuvieron hijos. Léanse los que describe Apocalipsis. Primer libro de Reyes 16-18, ahí nos encontramos, si recuerdo bien, que se describe a Omri como abuelo de Atalía, creo, y por ende es padre de Acab. El primer libro de Reyes 21-25 se describe a Acab, creo, como hijo de Omri. Y especialmente ahí, si estoy bien, se describe entonces el casamiento, ¿verdad?, entre Acab y Jezabel. Es importante mencionar que aquí hay una mezcla. Dios abomina las mezclas. Donde Acab era israelita y Jezabel era pagana, era gentil. Uh-huh. Y luego en el segundo libro de Reyes 8:18 y 8:26, creo que ahí es donde hace mención que Atalía era nieta de Omri, ¿verdad? En primer libro de Reyes 22:40 nos encontramos a Ocosías, hijo de Acab, y en segundo libro de Reyes 8:28 entendemos que Joram era hijo de Acab, por ende también hijos de Jezabel. Siempre desde el inicio de esta serie de temas he hecho una observación para que aquellos que escudriñan, que van a la palabra a ratificar que lo que comentamos se apegue a lo escritural, para que les ayude, pues, porque entonces, por lo menos a mí me llevó unos minutos el meditar y entender, ¿verdad? Porque aparecen casi simultáneos dos Joram. Uno del reino de Israel y otro del reino de Judá, ¿verdad? Solo pongo el pie de imprenta. Segundo libro de Reyes 1:17. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías le había dado. Es decir, este Ocosías. Y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, este Joram, que es hermano de Ocosías, reinó en lugar de su hermano. ¿Sí? Uh-huh. Este es el hijo de Jezabel, rey de Israel. Pero al mismo tiempo dice acá, vamos a ver, y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, el otro Joram, ¿verdad? Hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. Entonces, cuando este Joram asume el reino porque su hermano muere, entonces paralelamente en el reino de Judá había otro Joram reinando. Eso seguramente tiene una enseñanza. ¿Por qué se dan casualmente? No hay, creemos nosotros en el Señor, casualidades, sino diosalidades, ¿verdad? Entonces, probablemente nos dejaría ver como mostrando la atmósfera tan pesada en aquel tiempo de la influencia de Jezabel. Esa potestad, como hemos platicado, es más temible que el mismo Satanás, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Ok, voy rapidito porque esta es parte del resumen todavía. Y entonces empezamos a ver, ya vimos a Atalía como uno de los hijos de Jezabel, la hija de Jezabel. Ocosías, ya hemos conversado en, no sé si 1 o 2 discipulados, un tanto. Y quisiera solo leer para ubicarnos en lo que vamos a avanzar a estudiar hoy. Primer libro de Reyes 22, 51 y 52. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre. Este sería Acab, ¿verdad? Uh-huh. En el camino de su madre, que sería Jezabel,
y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los temas anteriores, entonces, platicamos ya acerca del camino de Acab, ese creo que ya lo desarrollamos, y empezamos a ver un tanto el camino de Jezabel. Pero cuando se dice que caminó, el camino de Jezabel es, él siguió la conducta o la senda, la forma de mal vivir que llevaba Jezabel, que prácticamente le enseñó. Hermanos, ¿me suelen entender? Amén. Sí. Ok, bueno, gloria a Dios. Y eso lo vemos porque allá en el segundo libro de Reyes 1:2 dice que Ocosías hacía las mismas cosas que su madre Jezabel. Tendía a ponerse él en la ventana. ¿Ya? ¿Lees esto, Erika, por favor? Segundo libro de Reyes 1:2. Dice, Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Exactamente. Es bien interesante el hecho de que, él se ponía a la ventana, ¿verdad? No son tanto los personajes que la Biblia describe que tenían la costumbre de ponerse a la ventana. La otra cosa importante de hacer notar es que, igual que Jezabel, él se cayó. A Jezabel la botaron, se tiró solito. Pero a Jezabel la matan, tirándola de la ventana. Muere como consecuencia de haberse caído de la ventana, porque se golpea los pies y muere por esa situación. Y allá en el segundo libro de Reyes 9:30, por favor. Dice, por fin Jehú llegó a Jezreel y Jezabel misma lo supo. Y ella procedió a pintarse los ojos con pintura negra y a arreglarse la cabeza hermosamente y a mirar abajo por la ventana. Me gustó esa versión, les comenté en el discipulado anterior, porque dice, y a mirar abajo por la ventana. O sea, ella ya estaba en la ventana cuando Jehú se aproximaba. ¿Sí? Y pues cuando Jehú llega, ella hace como que esto, mira hacia abajo. Perdón, es que no estoy redundando, sino que quisiera que juntos podamos ver esto para poder, con el favor del Espíritu Santo, entender lo espiritual. Porque si dice que miró hacia abajo, entonces ¿para dónde estaba mirando antes? Naturalmente hablando. ¿Sí? Dilo. ¿Para adelante? Yo digo que para arriba. Si estaba en la ventana, ella estaba observando. Recuérdense que incluso la Biblia dice que nosotros miremos las cosas de arriba. ¿Sí? Pero no está hablando de los pájaros, las nubes, no. Está hablando de las cosas espirituales. Entonces, del lado de las tinieblas, las personas que, como Jezabel, quieren traer del lado de las tinieblas cosas a esta dimensión, ellos miran para arriba, pero a la Babilonia celeste, donde hay toda ave inmunda, ¿cómo dice la Escritura? Se volvió cueva de espíritus inmundos, ¿qué más dice? Demonios, etcétera. Entonces, Jezabel estaba viendo para arriba. Si tuvieran la bondad y ubicamos el texto, sería fabuloso. En Apocalipsis, donde dice que Babilonia se convirtió en cueva de toda ave inmunda, cueva de demonios, y hay una tercera cosa que describe. O en casa también, si los hermanos quieren aportar el versículo. Pastor, una pregunta. ¿Sí? Cuando dice que Ocosías se cayó de la ventana, ¿de qué altura cayó? Fíjate, papito, que no lo describe la palabra. Y quisiera especialmente que pudiéramos considerar esto en cuanto a lo que representa en lo espiritual, ¿verdad? Si tuviera la medida, habría que ir a investigar, ¿sí? Si no lo tiene, pues es porque no hay un mensaje. Pero si sí lo dijera, habría que ir a investigarlo. Y es que fíjate que en una oportunidad
un ministro que no es de la misión a la cual pertenecemos nosotros, quiso hacer mofa, fíjate, de que, pues, por la gracia de Dios, diría yo que los que estamos bajo esta sombra ministerial, tendemos a escudriñar. Y es que no porque solamente nos guste o querramos, sino que la Biblia dice que hay que escudriñar la Escritura, porque en esta se halla la vida eterna. Pero este profeta, por cierto, quiso como hacer burla. Y él dijo, ¿a mí qué me importa? Si ¿dónde estaba? ¿Cómo hacía Moisés en el arca hecha de juncos para hacer pipí? Lo dijo así, como diciendo, ¿para qué tanto? Pues como dijo mi apóstol, bien, lo tengo grabado. Si la Biblia dijera cómo hubiese sido eso, lo estudiaríamos, porque es la palabra de Dios, y si Dios lo dejó ahí hay que estudiarlo. Ahora, si no dice, que es mi comentario, pues es porque no habría un mensaje. Entonces, solo te explico, papá. Todas las preguntas son importantes, pero en este caso, el que enfoquemos hacia lo que está, pidiendo al Señor que nos dé la revelación de qué hay debajo de la letra. ¿Encontraste el verso, Erika? Sí, Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate pues, dice que Babilonia, la celeste, es cueva de demonios, espíritus inmundos y ave inmunda y aborrecible. Uh-huh. Yo diría que eso representa como jerarquía del lado de las tinieblas. Pensaría eso. Habría que pedir al Señor que nos dé más luz en eso, o también preguntarle a nuestros apóstoles, ¿verdad? El especialista en esa es el apóstol Mario Rivera, ¿no? Pero entonces, acá cuando dice que Jezabel estaba, que miró hacia abajo, es porque ella estaba con una conexión hacia arriba, pero ella no estaba buscando lo de Dios. Ella estaba buscando la influencia de demonios, de espíritus inmundos y de aves aborrecibles y despreciables. Demonios, creaciones diferentes, ¿verdad? Ahí sí recuerdo que así es. Demonios, la creación luzbeliana. Espíritus inmundos, ahí se incluye la caída del hombre de Génesis 1. Y aves inmundas y aborrecibles, creación angelical caída. Entonces, ahí, cuando dice que Jezabel miró hacia abajo, repito, es porque estaba viendo hacia arriba, estaba viendo cómo conectar el mundo espiritual de las tinieblas para traerlo hacia acá. Ese camino fue el que aprendió Ocosías. Ahora, para poner pie de imprenta, y aquí hago mención de lo que nuestro apóstol nos ha enseñado y les comentaba hace algunos días, aprendiendo por espejo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando el Señor hace algo, el enemigo viene y trata de imitarlo, obviamente en un mal sentido. O un principio que el enemigo ve, el enemigo trata de imitar. Un ejemplo rápido sería que aunque ahora nosotros nuestro sacrificio al Señor ya no lo hacemos literalmente en muchas cosas como lo fue. Ejemplo, en la antigüedad miramos que le ofrecían en sacrificio a Dios un cordero o animalitos, corderos, bueyes, palominos, etcétera. Y se daba un derramamiento de sangre, según la instrucción de Dios, que era una figura del sacrificio de Cristo. Pero viene el enemigo y ese principio de presentar una ofrenda sacrificial lo agarra y ¡pum!, lo lanza desde las tinieblas. Por eso miramos que los que quieren hacer maldad a veces también hacen ese tipo de sacrificios todavía hoy con animales, ¿no? Sacrifican animales y literalmente derraman la sangre de los mismos. Y cabal son animales que el Señor los clasifica como inmundos. Creo que usan, por ejemplo, los gatos, ¿verdad? Usan pollos, o sea, como que imitando aquello, las palomas y usan gallinas, por ejemplo, ¿verdad? Ya,
Comprendo la idea que tiene, sí, interesante. Entonces, en ese pensamiento, en cuanto al camino de Jezabel, y que quiero aquí enfatizar algo, perdonen, regreso acá a esta diapositiva para que veamos. Ocosías se cayó por la ventana. Este es el camino de Jezabel. Enseñar a abrir portales espirituales o compuertas. ¿Por qué? Porque Jezabel se ponía en la ventana. Base bíblica, que pues ahí fue donde el Señor me llevó para ver y entender este asunto. Malaquías, ¿no? Malaquías 3:10. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo. Entonces acá miramos que el cielo tiene ventanas. Me gustó la versión nuevamente, la Nuevo Mundo, porque ahí dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las compuertas. Compuertas o ventanas de los cielos. Claro, es Dios quien abre las ventanas de los cielos del reino de la luz, del reino venidero, para bendición nuestra. Pero entonces, por alguna razón que todavía el Señor no la ha anulado, y esa tarea es parte precisamente de la iglesia de Cristo, creo, en el nombre de Jesús, es que todavía hay unos accesos a las regiones celestes del lado de las tinieblas que a veces el enemigo le enseña a la gente cómo abrirlas, como en este caso el espíritu jezabélico. ¿Se me está explicando, mis amados? Amén. Entonces, en esta gráfica miramos Malaquías 3:10, ¿verdad? Entonces venimos nosotros desde aquí, y por cierto, qué bonito, ¿eh? Me pusieron aquí el mapamundi, aquí está Guatemala, ve, qué lindo. Aleluya. Ahí estamos nosotros congregándonos, presentando nuestros sacrificios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Dios. Y entonces Dios, que está ahí arriba, abre las ventanas y desciende toda la bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Pero ahora, como este es un principio, viene el enemigo y trata de enseñarlo. Vuelvo a la carga. En gran manera, creo yo, ese era el camino de Jezabel. ¿Ya? Para que entonces, en lugar de atraer la bendición, quienes abren esos pórticos, o ¿cómo decía de las puertas? Compuertas. Con puertas o ventanas, lo que jalan es maldición. Va. Padre Santo, esta introducción está muy larga. Segundo libro de Reyes 9:22, por favor, hermana Erika. Muy bien. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Exacto. Es interesante aquí que le dice, no por maltratarlo, sino como una verdad, de tu madre, le dice Jezabel. ¿Sí? Y esto me parece que se asocia, como se describe en Apocalipsis, que precisamente Babilonia es madre de todas las prostitutas. Aquí a Jezabel le dice Jehú, tu madre Jezabel, las prostituciones de tu madre Jezabel. O sea, Jezabel, vuelvo a la carga, representa esa entidad de las tinieblas que incluso creemos fue la que hizo caer a Luzbel. Base bíblica, Apocalipsis 17:5, tal vez lo lees, Kevin. Recio. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de todas las prostitutas y de todo lo malo y odioso que hay en el mundo. Miren qué tremendo. Madre de todas las prostitutas, fornicaciones, infidelidades, adulterios, etc. Madre de todo lo malo y madre de todo lo odioso. Terrible. Bueno, avancemos. De ahí miramos, el Señor por misericordia nos llevó a ver el tema de las ventanas. Y cuando estaba en esto, pidiendo al Señor que nos diera Él la
la revelación, el entendimiento, me percaté que el Señor enseña en la palabra, quizá haya más, pero por lo menos yo vi de momento 5 ventanas. La de Jezabel, la de Ocosías, la de Abimelec, la de Sísara y la de Mical. ¿Verdad? Me comentaban, me preguntaban que hay otras ventanas. Por ejemplo, está la ventana de Noé, la que el Señor le da la orden de hacerla en el arca, por donde entraba y salía la paloma, que figura el Espíritu Santo. Pero yo me refiero a las ventanas de las tinieblas. ¿Voy bien ahí? Amén. Aleluya. En ese orden de ideas ya conversamos un tanto de la ventana de Jezabel, la ventana de Ocosías, y nos quedamos viendo la ventana de Abimelec. Háganme favor, amados, algunos de ustedes dos, léanse ahí Génesis 26, 8 y 9. Y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. 9. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Excelente. Entonces aquí miramos a Abimelec. Recuerdo que el nombre, me parece que está la anotación más adelante, es un nombre de una raíz hebrea compuesta. Que es padre y Melec, padre o rey, y Melec, que significa tirano. Entonces acá Abimelec, uno, lo miró por una ventana. Pero este Abimelec representa una potestad, porque se describe como un rey, es decir, de alto rango, del lado de las tinieblas. Y como su nombre significa tirano, y un tirano es aquel que sojuzga esclavizando a sus súbditos, digamos. Entonces aquí entendemos, incluso por el relato bíblico, y eso ya lo platicamos, solo lo refresco, cómo se le había presentado al papá de Isaac, a Abraham. A ver. Sí. Y Abraham le contesta, la misma respuesta que en este momento le da Isaac, la había dado Abraham. Abraham dijo una verdad a medias, porque de alguna manera su esposa sí era medio hermana, pero Isaac ya no. Isaac sí mintió completamente. Entonces, lo que yo quiero que veamos juntos acá es que esta potestad representa aquella que entra a hacer mal cuando se le abre un portal por situaciones de tipo ancestral primeramente. ¿Sí? Cuando nosotros arrastramos costumbres, herencias o lo más peligroso, asignaciones espirituales de maldad. Y entonces ahí se le ceden los derechos a esa potestad, que ya no solo afecta al cristiano, al creyente solamente, sino que puede afectar negativamente a las siguientes generaciones. Pastor, ¿y podrá entrar ahí también las enfermedades que son hereditarias? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, la verdad que, fíjate que si son, como lo dijiste, heredadas, yo creo que sí. Si no son heredadas, no necesariamente. Por ejemplo, hay diabetes que es como una herencia. Pues yo diría que ahí algo pasó que trascendió lo espiritual y se cedió un derecho. Que en el nombre de Jesús se puede cortar por la sangre de Cristo. Amén. A diferencia de un problema que se pudo haber dado y que eso propició una diabetes. O sea, ahí yo diría que no necesariamente. De hecho, he entendido que la diabetes y algunas otras enfermedades a veces son momentáneas, ¿verdad? Cuando hubo una impresión, cuando hubo un susto, digamos, una persona puede tener una enfermedad, pero
es solo para días o semanas y de ahí se le quita, ¿va? ¿Ya? Pero atendiendo a tu pregunta, yo diría que cuando fue heredado, sí. Sí, porque realmente el propósito del Señor fue hacernos a nosotros sanos. Dios no nos hizo con enfermedades, ¿va? De hecho, del Deuteronomio, no sé si 28, dice ahí Dios, ¿verdad? Y por causa de no haber obedecido mis mandamientos, te vendrán todas estas maldiciones. Y se empieza a describir una cantidad de problemas, incluyendo enfermedades. Bueno, entonces en Génesis 22, si leemos por favor, amados. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí está lo que les decía de la notación. Abimelech, una palabra hebrea compuesta por 12 raíces hebreas. Ab, que significa padre, abuelo, esto es literal, esto es desde el hebreo. Significa padre, abuelo o antepasado. Haciendo alusión a un ancestro, pues. Y Melech significa tirano. Ya, entonces aquí, considerando el nombre que bíblicamente hemos aprendido que representa naturaleza de una persona, es que vemos que es un espíritu que se mueve a través de lo ancestral para esclavizar a la persona y si puede avanzar a la siguiente generación. Padre Santo, tenemos que apresurarnos, mis amados. Entonces, el tema ancestral. Primera de Pedro 1, 18 y 19, amados. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, 19, sino con preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¡Aleluya! Es tan importante, ¿verdad? Este es un discipulado, es una enseñanza, pero definitivamente que debemos también poner devoción, debemos creer. Amén. Porque entonces en lo que vamos a ver en unos minutitos, en cuanto al tema ancestral, tenemos que tener la fe y la convicción que la sangre preciosa de Cristo nos hace libres en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo quisiera hacer de alguna manera como paráfrasis. Tal vez no es paráfrasis, sino como una explicación figurada de lo figurado aquí. Dice, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredáis de vuestros antepasados. Pero aquí entonces, yo diría que ahí es donde actúa Abimelech. ¿Se acuerdan de lo que significa el nombre? Sí. Entonces ahí, ahora sí parafraseando, ustedes heredaron problemas, ustedes heredaron una vida absurda, no solo una vida, digamos, sin sentido de qué hacer o si a alguien le va mal o qué sé yo, sino especialmente en cuanto hay cosas que nosotros padecemos sencillamente por una herencia absurda. ¿Sí? Más o menos la gente dice, por ejemplo, cuando un niño enferma y los padres son malos, y alguien dice, sí, pero tal vez porque sus papás hicieron mal. Y viene alguien y dice, sin conocimiento, dice, pero ¿qué culpa tiene el niño? Dice, pues ciertamente él en esta dimensión no tiene culpa. Pero como es un principio, que de una vez leamos. Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahí está el principio bíblico. Lo conoce Jezabel, lo conoce Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros éramos culpables, sin Cristo éramos culpables. Nuestros padres, si no conocieron a Cristo, eran culpables.
eran pecadores, éramos pecadores. Mas ahora en Cristo nosotros podemos pedir perdón al Señor, no solamente por nuestros pecados y errores, sino también por lo que hicieron nuestros padres. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo nos haga libres de esto que es un principio bíblico. Más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, estamos ahí, va. Amén. Va. Entonces, uy, Dios mío, esto parecería que resumen. Bueno, ahí pusimos una gráfica del tema precisamente de los ancestros que les invito, amados, recordando, estamos iniciando, creo que este va a ser el tercer miércoles o cuarto miércoles de doctrina, tercero. Y en el módulo 2 se da el tema de los ancestros. De hecho, en una parte de lo que aquí vamos a conversar a continuación, es precisamente del tema doctrinal que tenemos. Y en cuanto a la gráfica, miraríamos que este que está de rojito es cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y adquirido el color rojo de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Ahí miramos entonces las cuentas. 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Sumándonos a nosotros, haríamos 15 personas, que vendría a representar el número 15, plenitud de misericordia. Ok. Ahora, Señor, ayúdame en nombre de Jesús. Efesios 6:12, porque no es nuestra pelea solamente. Interesante cómo la Torre Samar la nota. Porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre. O sea, sí hay una lucha contra carne y sí hay una lucha contra sangre, pero no solamente contra eso, sino contra espíritus malignos esparcidos en los aires. Pues aquí hay una lucha que ya voy a poner más textos que nos dejan ver una lucha ancestral que se puede dar a nivel carne, a nivel sangre o a nivel espíritu. Muy bien, mis amados. Amén. Entonces ahí podríamos considerar la lucha contra 3 herencias. Aquí cabe parte de la respuesta de lo que tú preguntabas. Para que yo me pueda explicar un poquito mejor, pedí el apoyo que me hicieran esta gráfica. Entonces, esa circunferencia como cafecita, parece que se parece a mí. Pero entonces, depende cómo nos conduzcamos. Si, por ejemplo, se trata de una cuestión de momento, de malos hábitos o malas costumbres, eso si no se detiene, puede abrir en nosotros como una ventana o instalar como una pista de aterrizaje. Es decir, vamos a aprovechar que aquí tengo espacio en la gráfica. Recuérdense que el camino de Jezabel lo que quiere enseñar a través de hechicerías, a través de cosas que se hacen. Hechizo es algo que se hace, y en el caso de lo espiritual se hace con algo que le ponen creencia para jalar algo del mundo de las tinieblas. Sí. Bueno, por eso es que ustedes oyen que los brujos que usan pelos de gato, uñas de no sé qué, lágrimas de cocodrilo. No. Pero entonces, el asunto es de que aún por ignorancia, sin saberlo, se pueden estar abriendo portales de las tinieblas. ¿Ya? Pero esto que se abre tiene que tener dónde pegar. O desde aquí, de dónde abrir. O sea, aquí se abrió algo que puede atraer, siendo esto como una pista de aterrizaje para que pegue lo de allá. Entonces tendríamos que, digamos, ahí se pudo, por una costumbre o un mal hábito, abrir un pórtico hacia el alma.
vamos a considerar, digamos, la parte cafecita como el cuerpo. Y si no se detiene, entonces el alma puede abrir otra ventana hasta que llegue al espíritu. ¿Sí se van a entender, hermanos? Amén. Dependiendo yo diría, del grado de bajeza que así se cometa, entonces es la manera como Abimelech va agarrando derechos y enviando a sus emisarios. Recordémonos que del lado de las tinieblas también hay jerarquías. ¿Ya? Ok, vamos rapidito. Padre, ayúdame en nombre de Jesús. Por ejemplo, la descarga ancestral entonces se podría dar por cuestiones carnales, por costumbres que son más a nivel carne. Base bíblica, Romanos 7, 14 y 15, si tienen la bondad. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Vaya, impresionante que en esta versión dice, porque yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. O sea, se cedieron derechos. Sigamos leyendo. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita. ¿En dónde? En la carne. ¿En mi carne? No Sí. habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el que hacer el bien no. Pero el hacer el bien no. Ok, entonces acá enfatizo esto. El problema que está diciendo el apóstol Pablo, incluso de él mismo, mientras él iba siendo liberado, él llega a decir, bueno, creo que en este contexto es cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Déjeme parafrasear, miserable de mí, en mi carne todavía tengo costumbres que yo ya no quiero hacer. Y entonces se da la lucha entre la ley de los miembros, léase la ley que a veces se tienen puestas en los miembros en la carne, contra la ley que Dios nos puso cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro espíritu vivificado. Entonces ahí tenemos esa lucha. Pero como esta, para hacerlo bien gráfico espiritual, derecha espiritual e izquierda terrenal, digámoslo. Entonces, tenemos la ley del espíritu puesta en nuestro espíritu. Aunque no nos sepamos los versículos, sentimos en nuestro espíritu, no, eso no le agrada a Dios, no, esto no está bien. Pero tal vez arrastramos una costumbre. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Sigamos leyendo. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Perdón, hermano, solo quiero hacer énfasis, porque estoy tratando de que veamos ahorita que está hablando de cosas en la carne, en el cuerpo, ¿sí? De otra ley en los miembros de mi cuerpo. Sigue leyendo. 25. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Exacto. Ahora, aquí quisiera poner algún tipo de ejemplo. Voy a tener que mencionar algo que necesito que me vea como yo circuncidado. Por ejemplo, las personas que hacen cosas impropias con su cuerpo, que ven pornografía, que se masturban, eso se puede volver en una ley en sus miembros. Las personas que roban, que digamos tienen la costumbre de
Tal vez empezó hasta como una broma, que si es broma de verdad, pues ok, pero si aquel que empezó quitándole algo a otro, y después más, y después más, y después más, se le puede volver una ley. Incluso hay un término hasta de psicología, no son, se me olvidó, pero se le define a una persona que ya ni lo piensa, digamos, si hay un cleptómano, eso, gracias, criptómano ya sé, pero ese es el de la kriptonita. Cleptómano, el cleptómano, digamos, mira una cosa así, ni lo piensa, ni digamos que no justifica, pero ni lo necesita, y se lo pasa a traer, porque ya tiene una ley instalada. La psicología lo mira como un problema psicológico. Pero ya realmente ahí hay una ley de los miembros y quizás un problema ya en el alma. Bueno, entonces acá es interesante que esta palabra ley, desde el hebreo es nomos. Y dice que se entiende como algo prescriptivo. Algo que se dejó ya como quien dice recetado. ¿Sí? Y por otro lado, incluso hay más que un dicho, una aseveración, un término, yo creo que se convierte ya a lo jurídico, que la costumbre sienta jurisprudencia. Por ejemplo, nosotros en nuestro país hay pueblos donde tienen costumbres que para ellos se volvieron leyes y que aunque no están constituidas en nuestra Constitución, valga la redundancia, hay cosas que el Estado de Guatemala no solo respeta, sino que lo reconoce, porque son costumbres. Ahora, voy a leer una definición de diccionario. Costumbre es una conducta repetitiva y jurisprudencia es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia. Es decir, una costumbre se hace y después se puede convertir hasta en una ley. Eso es lo peligroso de hacer cosas carnales. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya se vuelve una ley de los miembros, como explicaba el apóstol Pablo, si me permiten regresar a esta gráfica, vamos a ver. Entonces, si lo cafecito es el cuerpo, entonces que agarró una ley en los miembros. Uy, vamos a cambiar el color del lápiz. Si este es el cuerpo y agarró una costumbre, los vicios, por ejemplo. Empezó, yo recuerdo incluso, bendito el Señor me liberó, pero yo tuve el vicio del alcohol y del cigarrillo, pero yo me recuerdo cómo empezó. Empezó por una travesura. Un amigo que me dijo, vos, vamos al parque y de traviesos, a aquel se le ocurrió, de bruto que le hice caso, me dijo, probemos un cigarro, cada día diferente, para ver qué diferencia hay. Y sí, díselo. Y entonces nos íbamos al parque, un cigarro compramos. Y nos lo echamos, ¿no? Y probamos, hasta que se volvió en mí una costumbre. Sí, me estoy explicando. Amén. Entonces, cuando eso se vuelve ya una ley en los cuerpos, abre una puerta al alma. Digamos que lo rojo es el alma. Y si eso no se detiene, puedes llevar a abrir una puerta en el espíritu, que eso ya es, todo es delicado y complicado. Pero cuando ya se abrió hacia el espíritu, ahí es cuando se vuelve más destructivo, más dañino y también más difícil de desarraigar. No porque la sangre de Cristo no tenga el suficiente poder, sino que nosotros entonces, el encontrar la revelación, el encontrar el momentum de Dios, el tener el conocimiento, a veces requiere como incluso tal vez más otro nivel de fe. Posición también. Yo voy a avanzar acá y en cuanto a ese comentario, ejemplo,
uno de los espíritus que cuando toman derecho es complicado que se desarraigue, es el homosexualismo. Ese espíritu es muy fuerte o muy persistente. Ok. Aquí quisiera que leamos Romanos 7, 22 y 23. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi miembro. Entonces, aquí es donde yo quisiera mostrar cómo al volverse la costumbre una ley de pecado en los miembros, entonces se le puede dar paso a que intervenga malamente Abimelech. Porque 1 Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Pero qué tiene que ver, pastor, las compañías? Es que quiero contarles que yo por lo menos había pensado en estas compañías solamente a nivel tierra, digamos. Pero cuando me fui al griego, significa interacción. Y escudriñando un poquito más esta raíz etimológica, dice que significa multitud, asociación reunida o viajan. Entonces yo dije, wow, dice que es una interacción, pero entonces ya no es solamente con alguien que vemos físicamente, sino que es una interacción entre los que viajan. Voy a poner este ejemplo. Yo noté, cuando el Señor Jesucristo llega a mi vida y me empieza a liberar, yo noté que mis ancestros tenían la costumbre de los dos lados de mi árbol genealógico del vicio del alcohol. O sea, yo venía de los dos lados, tenía viajeros que nos visitaban, ¿va? Y no todos pegaron. Digamos, de nosotros tres, con mis hermanas, ¿va? Somos tres y yo el único varón, ellas no tuvieron el problema, yo sí lo heredé. Venía ya como una costumbre, que ese testimonio mejor me los cuento otro día. ¿Cómo fue que yo empecé con ese problema? Igual de patojo, por una travesura. Por una travesura, ¿va? Se me fue volviendo una costumbre. Las personas que no lo detienen, después ya su alma se va, valga la redundancia, acostumbrando. Y si no lo detiene, se abre el alma, llega hasta el cuerpo, hasta el espíritu, y entonces ya puede entrar un espíritu inmundo que aunque en su cuerpo, y esto porque lo he visto yo en el pastoreo, aunque en su cuerpo sufran por alcoholizarse, no pueden detenerlo, a menos que el Señor lo libere. Eso lo miré yo. Recuerdo un caso de un hermano que yo quise mucho, ya partió a la presencia del Señor, y él llorando me decía, me duele, ya mi estómago me duele, pero no puedo dejar de buscar el alcohol. Imagínense ustedes. Ahí había un problema espiritual, ¿va? Ya no solo fue el cuerpo, ya no solo fue el alma, ya era que había un espíritu inmundo agarrado, y que a mí me parece había sido ya un espíritu asignado en esta familia. Ok, ¿me quedan cuántos minutos? Bueno, tengo 2 minutos para los siguientes 2 puntos. La herencia como forma de vida en la genética. Hebreos 12:4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Ok, aquí no es sajarnos y que se derrame la sangre físicamente, ¿va? Pero sí es entender por qué dice que debemos resistir hasta que la sangre se libere. En Deuteronomio 12:23 dice, pero cuidado con comer la sangre, porque la sangre es el alma. Entonces aquí, cuando hace referencia
al derramamiento de la sangre, está haciendo referencia a lo genético. Ahí aplica lo que tú preguntabas de las enfermedades cuando se arrastran como una herencia. Se dio una situación, afectó la genética, es decir, quedó en la sangre, y cuando se tiene la descendencia, entonces se puede trasladar. Yo creo, mis amados, en el nombre de Jesús, bien importante, que al final yo sí quiero hacer una oración conjuntamente con ustedes, pero que entonces podamos comprender la verdad bíblica para que se cumpla en nosotros y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque yo no quiero ser esclavo de malas herencias, pero tampoco quiero que mis hijas, ni que mis nietos, ni mis bisnietos arrastren algo que yo tengo la oportunidad de liberarme en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces ya solo doy unas pinceladitas por causa del tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Preguntas, no? Yo solo con lo que decía en el versículo anterior, yo también vi con una persona cercana a mí, ¿verdad? Que también tenía el vicio del alcohol, y en aquel entonces no conocía de Cristo, entonces la forma en la que bebía no era tanta, o sea, lograba controlarlo. De ahí vino, conoció a Cristo, pero sucedió aquello, ¿va? De que encontraron la casa vacía, porque como regresan, encontraron la casa vacía, y a la hora de que la persona volvió a caer, fue peor, porque ya había un alma ahí, ¿verdad? Pero fue así fue impactante, pues, porque comenzó a ir a la iglesia y todo, de ahí tuvieron problemas en la congregación. Entonces, pero como ya había algo ya más en el alma, entonces cuando regresaron aquellos espíritus, botaron literalmente a la persona. O sea, el vicio ya no era como se veía antes, no, que de una vez terminaba tirada en la calle, así bien ebria, y, o sea, horrible. Triste. Ajá. Sí, porque entonces ahí es el principio que tú hiciste referencia, ¿va? Que esa persona fue liberada, ¿ya? La casa, su ser integral, su cuerpo, fue limpiado, barrido y arreglado, dice la palabra. Pero si esa persona no busca llenarse de Dios, de su palabra, de su presencia, entonces corre el riesgo que el espíritu que se fue regrese, pero dice la Biblia, ciertamente, que regresa con 7 peores. Y por eso tenemos nosotros que perseverar en el Evangelio. Amén. Líbrenos Dios de una situación así. Amén. Bueno, entonces veamos rapidito, unos minutitos nada más, y así daremos paso a la siguiente discipulado en otro tema o en otro inciso de este mismo. La mala herencia por influencias espirituales. Efesios 6:12, porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los aladides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Entonces, uno es la lucha en la carne, ¿no? Si tenemos un problema de una mala costumbre, en el nombre de Jesús, tomemos la decisión y despojémonos. ¿Te agarró el vicio del teléfono? Pues yo te diría, si está en las posibilidades, porque no te sirve para estudiar o trabajar, desecha el teléfono. Si el problema es el vicio del Facebook o de los jueguitos esos que esclavizan a los niños, a los jóvenes, deshazte de los juegos. Porque eso puede abrir otro portal al alma y esta aún al espíritu. Bueno, si es un tipo de enfermedad, si es un tipo de problema a nivel alma, entonces hay que pedirle la liberación al Señor, y según Hebreos hay que resistir. En el nombre de Jesús hay que resistir hasta que el alma no explote, sino se libere. Pero ahora en cuanto a los espíritus, dice 1 Pedro 1:17 en adelante, y si invocáis como Padre, esto es bien importante, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Déjenme parafrasear. Si de verdad creemos que Dios es nuestro Padre, por eso dice, y si invocáis, como quien dice, si lo están invocando, entonces crean.
¿ya? Pero crean y actúen, porque dice, y si invocáis como Padre, si creen de verdad que Él es su Padre, si creen en verdad que nacieron de nuevo, si creen en verdad que recibieron una genética celestial, entonces ahora actúen. ¿Sí me voy a entender? Amén. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En cada Santa Cena, nosotros recibimos, como publican, ¿verdad?, una transfusión de sangre, espiritualmente hablando. Amén. Creámosle al Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Si vemos un problema ya de tipo espiritual, creamos, el Señor, el Padre, nos hizo libres al habernos hecho nacer de nuevo, para romper con esas cadenas. Amén. Si es a nivel de sangre, de alma, por ejemplo, las enfermedades que hablábamos, créanle al Señor. Se nos da una transfusión de sangre, ¿va? Así como en lo natural, ¿va? Cuando un enfermo tiene malo algo en la sangre, digamos, ¿va?, y le hacen una transfusión para que se vaya renovando, cuanto más la sangre de Cristo, Amén. obviamente en lo espiritual. Ya casi termino. Armas espirituales, entonces, para cerrar la ventana de Abimelech. Lo primero es ser comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo. Si alguien quiere ser libre, pero no acepta a Cristo como su Salvador, ¿qué? Imposible. Segundo, resistir hasta la sangre. Es decir, tenemos que luchar, tenemos que esforzar. Tercero, reconocer y confesar lo que somos. Ya solo le voy a dejar ahí la cita, si quieren lo ven en casa, y el refuerzo sería en el tema de los ancestros que se comparten en el segundo módulo de doctrina en su momento. En la confesión se halla liberación también. Otra herramienta espiritual es pedir perdón por nuestros padres, según Daniel 9, 15 y 17. La Santa Cena. Por la fe participamos de la genética de Cristo. Amén. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, acá están algunas instrucciones en la palabra que si las ponemos por obra, nos vamos a ir liberando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Bueno. Y entonces, con nuestros amados discípulos, donde tienen la amabilidad de sintonizarnos, yo quisiera que hagamos una oración y que le pedamos a Dios que nos libere. Si el Espíritu Santo trajo algo a nuestro corazón y a nuestra mente, donde discernimos que es una atadura de tipo ancestral, pidamos al Señor. Yo sé que el Señor hoy va a hacer un milagro. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por el conocimiento de tu verdad. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por causa de tu palabra, que enseña que la sangre de Cristo nos compró para hacernos libres de malas herencias ancestrales. Hoy te rogamos que nos liberes, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre, por favor, limpia nuestro espíritu humano, limpia nuestra sangre, nuestra alma, limpia nuestro cuerpo, Señor. Destruye en el nombre de Jesús toda mala herencia ancestral. Padre, por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, danos revelación, Señor, que podamos ser humildes, que podamos reconocer esas cosas que se arrastran en nuestras familias y que no son de tu agrado, para que así, Señor, también hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones a nosotros y perdones también a nuestros padres. Por favor, Señor, libéranos en el nombre de Jesús. Haznos conforme a tu semejanza. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, a los discípulos que hayan venido, a mis hermanos del área de producciones que amorosamente vienen a servirte y a todos que en casa han sintonizado este programa. Gracias, Señor. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada
entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la